Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en el apartado del respeto, que habla del respeto de la integridad de la creación, dentro del séptimo mandamiento. Además de respetar los bienes del prójimo, también se incluye en el examen de este séptimo mandamiento nuestro deber de respetar la creación. Habíamos quedado en el punto 2417 y comenzamos por leer este primer punto. Dios confió los animales a la administración del que fue creado por él a su imagen. Por tanto, es legítimo servirse de los animales para el alimento y la confección de vestidos. Se les puede domesticar para que ayuden al hombre en los trabajos y en sus ocios. Los experimentos médicos y científicos en animales, si se mantienen en límites razonables, son prácticas moralmente aceptables, pues contribuyen a cuidar o salvar vidas humanas. La afirmación primera de este punto, el hecho de que Dios haya confiado los animales a nosotros, a los hombres, y se nos remite a dos textos del libro del Génesis. Génesis 2, versículo 19-20, que dice así: Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Aquí, por lo tanto, la afirmación que hace el libro del Génesis es evidente que está hablando en un lenguaje simbólico, es un lenguaje metafórico, pero ojo, el hecho de que sea un lenguaje simbólico, que estemos ante un género literario, eso no quiere decir que sea un cuento, no, es decir, Dios está transmitiéndonos un mensaje en este libro revelado que es el libro del Génesis. No es un mito, no es un cuento, no, Dios está transmitiendo un mensaje. Y el mensaje que nos transmite especialmente en estos dos versículos del Génesis es ver cómo Dios hace una clara diferencia, hay una clara diferencia ante los ojos de Dios del hombre y de los animales. Dios no ha creado al hombre y a los animales con la misma dignidad. Ciertamente que no. Al hombre le ha creado a su imagen y semejanza. Y para enfatizar esto y para demostrarlo gráficamente, dice que Yahvé llevó ante el hombre a los animales para que él les pusiese el nombre. Es una imagen, ¿no? Evidentemente es una imagen, pero es una imagen que quiere enfatizar, quiere demostrar cómo Dios le había hecho también al hombre, pues como corresponsable de la creación. Dios creó al hombre, sí, pero al mismo tiempo que le creó, le dijo: ven conmigo, colabora conmigo en la creación, ayúdame a poner nombre a los animales, ¿no? Es una metáfora que quiere enfatizar la dignidad del hombre. Claro, el que pone nombre al otro, ponerle nombre al otro es tener una autoridad sobre el otro, supone una dignidad superior, y esto está muy subrayado. Por eso dice: el hombre puso nombres a todos los animales. Es un insistir en que, igual que Yahvé tiene la capacidad de poner nombres, también Dios le ha dado esa capacidad al hombre. Porque poner nombre supone tener la conciencia de a qué vocación está llamado. El nombre en el lenguaje bíblico, el nombre significa la vocación de la persona. Significa a qué ha sido llamado, para qué ha sido creado. Acordaros, eso también lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Simón, tú a partir de ahora te llamarás Pedro, que quiere decir piedra, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, poner nombres, tener conciencia de qué quiere Dios de mí, o qué quiere Dios de este animal, etcétera, ¿no? Bien, pues la primera afirmación que hace en este punto que hoy comentamos el Catecismo es, vamos a ver, es importante distinguir la dignidad de los animales y la de los hombres. Sí, nosotros por supuesto que insistimos en que
en que tenemos que respetar la creación, tenemos que respetar los animales, etcétera, pero no lo hacemos como a veces ocurre en algunos ambientes ecologistas que reivindican el respeto de la creación desde un punto de partida equivocado, desde un punto de partida pues, de que nosotros estamos al mismo nivel que el resto de la creación. No, eso no es así. Nuestro punto de partida para después intentar argumentar el por qué tenemos que ser respetuosos con el resto de la creación, con los animales, no es ese de ponernos al mismo nivel que ellos. No, eso no. Creo que todavía está enfatizado esto cuando dice aquí, el hombre puso nombre a todos los ganados, mas para él no encontró una ayuda adecuada. Otra cosa importante. Es decir, el hombre no es capaz de encontrar un tú a tú con otro animal. No puede. No puede. Y igual alguno que me está escuchando dirá, bueno, pues yo con mi perro me parece que me entiendo mejor y descanso más y efectivamente para mí supone más descanso mi perro que mi familia, con la que tengo un montón de problemas. Y entonces esto también seguro que alguno lo está pensando. Que yo con mi perro encuentro un descanso interior y una especie de desahogo, etcétera. Encuentro más ayuda en mi animal de compañía, lo que sea, que pues en mis relaciones humanas, y no digamos nada con mis vecinos, porque tal, y esto, y lo otro, y lo demás allá, ¿no? Fíjese que hemos discutido por el perro con los vecinos, y esto y tal. Bueno, entonces, es verdad que subjetivamente hablando puede haber situaciones y circunstancias en las que uno, pues en un animal de compañía, haya podido encontrar pues un apoyo y una ayuda, y etcétera, y eso le ayude para su equilibrio personal interior. Pero de ahí no podemos desprender, sería incorrecto, sería desequilibrado el que le diésemos al animal una categoría de un tú, de una relación personal, de amistad, que eso no es así. O sea, nosotros no podemos tener una relación de amistad con un animal. Y si a veces pues nos ocurre que tenemos más apoyo y más descanso en un animal de compañía que con nuestro prójimo, eso tenemos que reconocer con humildad, tenemos que reconocer que no es el ideal y que esconde pues una falta de relación equilibrada con el prójimo, con la familia, etcétera, y hemos buscado un refugio. De alguna manera estamos compensando nuestra falta de relación normalizada con el prójimo, la compensamos en un animal de compañía. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo no estoy diciendo que tengamos que prescindir de ese animal, no. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado de no estarnos escudando en que con un animal de compañía yo y con él me desahogo, etcétera, y ya con eso estoy como buscando un refugio para no acometer esa falta de relaciones humanas que tengo con la familia, con el prójimo, y ahí tengo un tema pendiente y no lo abordo, y entonces lo que hago es desfogarme mi afectividad y mi descanso pues con un animal con el que me siento a gusto. Está bien que uno tenga un animal de compañía en el que encuentre su descanso, pero no si eso es una especie de sustituto o sustitutivo, o un sucedáneo de las relaciones personales que yo debiera de tener con mi prójimo. Y bueno, y en la medida en que uno vea, dice, yo tengo una carencia aquí, bueno, pues si es una carencia, yo siempre quiero que lo primero es reconocerla y humildemente partir de que tengo esta carencia y ver cómo el Señor nos la va sanando, ¿no? Pero partir de reconocerlo, partir de decir, yo sé que la relación que tengo con mi animal de compañía, con mi perro, con mi tal o con el pájaro que tengo, pues puede ser un poco desproporcionada, porque tengo más descanso en él que en mi familia y en el otro y en el otro y el otro. Partamos de reconocerlo humildemente y a ver si eso nos va ayudando a sanarlo. Pues esto es un punto de partida, ¿no? Una afirmación más para un poco, pues para fundamentar lo que estoy diciendo, es que el Concilio Vaticano II hizo una afirmación en la que decía que el hombre es el único ser de la creación que Dios ha querido por sí mismo. Eso está en la Gaudium et Spes en el punto 24, ¿no? Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma,
¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que las demás cosas Dios no las quiere? Sí, sí, Dios también quiere los animales, Dios también quiere los vegetales, quiere los astros, ¿no? Pero no los quiere por sí mismos, los quiere para ti. O sea, de una manera distinta los quiere. Claro, Dios los ha creado. Si los ha creado es que los quiere. Y vio Dios que era bueno, ¿no? Pero bien, aquí se refiere esto a otro aspecto distinto, ¿eh? Lo digo porque esta afirmación del Concilio Vaticano II ha causado pues, sus revuelos en algunos círculos lefebristas, de esos círculos lefebristas que acusan al Concilio Vaticano II de haber cambiado la doctrina tradicional de la Iglesia, que eso es absolutamente falso, y una de las afirmaciones que hacen es esta. Dicen que eso que dice el Concilio, de que Dios, la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma es el hombre, dicen los lefebristas, bueno, algunos de ellos, ¿no?, en alguna ocasión han hecho alguna acusación diciendo que eso no formaba parte de la afirmación de la tradición de la Iglesia, ¿no? Y no hay ninguna incompatibilidad, porque no estamos diciendo con esto que Dios no quiera el resto de la creación, claro que la quiere, pero la quiere de una manera distinta. Dios quiere los animales, Dios quiere los astros, pero los quiere para ti. Es como un regalo puesto al servicio del hombre. Dios no tiene un interlocutor en las estrellas. Dios no habla con las estrellas, pero habla con nosotros, fíjate tú. Claro, porque no son imagen y semejanza suya, no tienen esa conciencia. Y nosotros tenemos una conciencia, ¿no? Bueno, en ese sentido, para enfatizar esto se dice, solamente Dios, solamente el hombre, en toda la creación solamente el hombre es interlocutor de Dios. Y solamente el hombre ha sido amado y creado por sí mismo, ¿no? Creado por sí mismo. Lo demás ha sido creado para ponerlo al servicio del hombre. Bien, pues como veis este primer punto está enfatizando este aspecto, porque creo que también existe entre nosotros, ¿no?, pues una tendencia, ahora vamos a hablar un poco de ello, ¿no?, una tendencia a un ecologismo mal fundamentado. Y la reivindicación ecologista es muy importante fundamentarla bien. Existe una tendencia, una corriente ecológica que para dignificar a los animales parece que está bajando la dignidad del hombre. No, y eso está equivocado. Es muy erróneo el pretender para dignificar al hombre, mejor dicho, para dignificar a los animales, olvidarnos o dejar a un lado eso de que el hombre sea el rey de la creación, ¿no? Porque claro, es que si dices que el hombre es el rey de la creación, entonces ya se siente con justificación, se siente con derecho para aplastar y utilizar de una manera despótica al rey. No, eso será un mal ejercicio de su realeza, pero tú no niegues la realeza del hombre, no la niegues. Sería, pues, por tanto, un mal planteamiento de partida. Tenemos un momento de reflexión y continuamos. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos el comentario de este punto 2417, dentro del apartado que habla sobre el respeto de la integridad de la creación. Después de haber afirmado que Dios confió la creación al hombre para que nosotros la dominásemos, le pusiésemos nombre a la creación, después de eso saca unas conclusiones prácticas. Por tanto, es legítimo servirse de los animales para el alimento y la confección de vestidos. Es decir, que nosotros no somos animistas. Existen por ahí religiones de tipo animista que piensan pues, que el espíritu, que Dios mismo o los espíritus de Dios están presentes en los animales y les dan un carácter sagrado, como puede existir en algunas religiones de tipo oriental especialmente, ¿no? Existen algunas religiones animistas en las cuales incluso los monjes van andando y con una escoba van barriendo por delante para no pisar ningún bichito por el suelo. O ahí tenéis el tema de las vacas sagradas en la India, que no pueden ser sacrificadas, etcétera, y eso ha ocurrido mientras que en India se morían de hambre, que tenían allí los animales sagrados que nadie podía tocar. Bien, esa no es nuestra concepción cristiana. Nosotros creemos que nos podemos y nos debemos de servir de los animales para el alimento. Y creo que es bueno también decir que, ojo, que existe una visión equivocada
que puede tener también una raíz filosófica e incluso teológica, ¿no? Por ejemplo, de comprender la creación como una especie de panteísmo, ¿no? Como si todo fuese Dios, toda la naturaleza es Dios. No, toda la naturaleza... Panteísmo es una visión, ¿no? Así como el politeísmo es el creer en muchos dioses, el panteísmo es la afirmación de que todo es Dios. Y a veces incluso hasta se recurre a algún texto bíblico para sacarlo de su quicio y cambiarle sentido y pretender justificar el panteísmo. Por ejemplo, ese texto de San Pablo, ¿no? En él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Luego, el aire es Dios, ¿eh? El aire es Dios. La naturaleza, el aire que respiro, la hierba que piso es Dios. No, mire usted, no, el aire que respiro y la hierba que piso no son Dios. Hay una diferencia clara entre Dios y la criatura. Y cuando se dice pues, que nosotros somos como una chispa divina, etcétera, eso no podemos interpretarlo como que somos un cachito de Dios. Bueno, vamos a ver, somos un cachito de Dios, somos una criatura de Dios. Y por analogía, la analogía del ser, pues hemos sido creados. Somos de Dios, pero somos distintos de Dios, somos criatura y Él es el creador. Por lo tanto, tenemos que quitar de nuestra mente ciertas concepciones de tipo panteísta, que todo es Dios, y claro, si decimos que todo es Dios, entonces resulta que le damos la misma dignidad pues, al agua, al aire, y hasta eso lo adornamos de un cierto hálito espiritualista, poético, que yo algunas veces he ido a una capilla por ahí, a una capilla y he visto algunas expresiones de tipo panteísta que no me ha gustado nada. Hay algunas veces en alguna capilla católica te encuentras allí alguna oración escrita en una pared que dice, en la hierba eres tú y el aire es el espíritu, y no me gusta, porque creo que estamos rozando esta especie de cultura animista, panteísta, de la cual tenemos que saber distinguirnos, ¿no? El cristianismo afirma claramente la creación. Y una cosa es el creador y otra cosa es la criatura. Y por eso tenemos una relación de tú a tú, porque tenemos una personalidad distinta de la de Dios. Luego, no al panteísmo. Y por tanto el hombre legítimamente se sirve de los animales para su alimento, ¿no? Y esas también corrientes de tipo vegetariano que pues son por motivos morales, por no sacrificar animales y tal, porque parece que mi sensibilidad religiosa me impide sacrificar animales y entonces yo voy a comer de una manera vegetariana. Bueno, pues también sacrificas vegetales, fíjate tú. O sea que eso no pertenece a la sensibilidad cristiana. Por supuesto que alguien puede ser vegetariano por otros motivos, ¿no? Por motivos de salud o lo que sea. Pero mezclar el ser vegetariano con una sensibilidad religiosa, eso es estar un poco a medio camino entre el animismo, el panteísmo y el no sé qué. Creo que también tenemos que desenmascarar un poco pues estos errores que se difunden fácilmente. Servirnos de la creación. Pues dice, para el alimento, para la confección de vestidos. Claro, y además es que esto supone también domesticar, dice, se les puede domesticar para que ayuden al hombre en sus trabajos y en sus ocios. Así como en el día anterior del catecismo, aquí hablábamos del por qué no de la esclavitud, y por qué la esclavitud es totalmente contraria a la dignidad del hombre, etcétera. Claro, sin embargo, al animal el hombre sí lo esclaviza. Lo que pasa es que nosotros no le llamamos a eso esclavizar, le llamamos domesticar. A los animales los domesticamos y en una serie de granjas pues también los ordenamos su producción de una manera pues para que sea también más eficaz. Y eso no es contrario a la dignidad del animal, no es contrario, porque han sido puestos al servicio del hombre, para que nos ayuden. Esto es una afirmación muy evidente, ¿no? Pero quizás estamos en una generación que a veces yo lo he puesto un poco en plan un poco una palabra de esas que hacen un poco pensar, ¿no? Un poco provocativa, como se dice, un poco provocativa, que somos fruto de una generación Disney. Una generación Disney me refiero en el sentido que, claro, pues la cultura rural
en gran parte pues, se ha visto casi desaparecida por el crecimiento de las ciudades, de la cultura urbana, y ya hay generaciones que no han conocido el campo y no han tenido una relación normalizada con los animales. Y claro, porque el que ha nacido en el campo ya ha visto con qué equilibrio ha vivido el hombre con los animales, y ha visto pues ver con qué respeto se trata la creación, pero al mismo tiempo se le trata con respeto, pero sin complejos y líos interiores, para que el día que hay que sacrificar a la gallina, se le sacrifica a la gallina y se le corta el cuello y esto y lo otro, y es en un respeto pleno de equilibrio, ¿no? De ejercer ese señorío en respeto. Eso el hombre del campo lo ha vivido con mucha naturalidad. Pero curiosamente, cuando crece, ¿no?, la vida urbana, se crean unos valores pues, con bastante desequilibrio, ¿no? Hay una generación Disney pues, que es capaz, ¿no?, pues de eso, pues que Mickey, el ratón, el no sé qué, Pluto, lo otro, o sea, que estamos personalizando. A veces hablamos de los animales en términos personales, como si los animales fuesen personas, y entonces salen los dibujos animados y hablan, y lo otro, ¿y eso qué puede conllevar? Pues que esos niños, esos jóvenes, esos adultos, son generaciones que no han tenido una relación normalizada entre el hombre y el animal. Y que a veces, fácilmente, por esa falta de cultura rural, en la que cultura del campo, en la que eso ha sido vivido con mucho equilibrio, pues a veces, por falta de esa cultura rural, a veces ocurre en esta cultura urbana pues que hay contrastes muy grandes, ¿no? Que tratamos a los animales como personas y a las personas les tratamos como animales. Y eso forma parte del desequilibrio de nuestra generación, ¿eh? Y eso hay que denunciarlo, ¿eh? Y eso tenemos que poner el dedo en la llaga y decir, aquí hay algo que no es de recibo, ¿eh? Que no es de recibo. Continúa, ¿no? Dice, es decir, se puede domesticar a los animales para que ayuden al hombre en sus trabajos y en sus ocios. Bien, pues es legítimo. Luego hablaremos también, ¿eh?, de cómo hay que matizar esto. Todo es matizable, ¿no? Porque cuando las cosas se sacan de quicio, pues claro, pero pues, el hombre también al burro, al caballo, al buey, pues le somete, le domestica para ayudarle en su trabajo, en sus ocios, también en el ocio. Pues también que el hombre tenga su ocio con el caballo, con el perro, etcétera, pues es lo cual supone domesticarle, ¿no? Supone sacarle un poco de su entorno. También a los pájaros les sacamos de su entorno y les cerramos la puerta de la jaula. ¿Y qué pasa? ¿Que eso es indigno? Pues no es indigno, porque entendemos que Dios le ha dado al hombre esa dignidad y esa autoridad, ¿no? Incluso, fijaros, el texto del capítulo 9 del Génesis, que no he dejado sin leer, que también cita aquí, el Catecismo, dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: sed fecundos, reproducíos y poblad la tierra. Todos los animales os temerán y os respetarán. Las aves del cielo, los reptiles del suelo y los peces del mar están bajo vuestro dominio. Bueno, este texto de la palabra de Dios, de que todos los animales os temerán y os respetarán, claro, hace referencia a una autoridad dada por Dios al hombre, con la capacidad de poderle domesticar, poderle sacar de su entorno, poderle pues ponerle a su servicio, y no creo que sea justificable ciertos escándalos de que estos animales están aquí en jaulas o están en tal. Hombre, pues también lógicamente tendrán que estar enjaulados, etcétera, con una cierta dignidad, con una cierta dignidad, pero eso de que, por ejemplo, el proyecto Gran Simio, que en su momento fue aquí presentado y aprobado en el Parlamento español, el proyecto Gran Simio, ¿no?, prohibiese en uno de sus puntos la esclavitud de los simios, pero ese término es absurdo, es ridículo hablar de prohibir la esclavitud, es una inversión de valores totalmente, ¿no? Es ridículo, es la afirmación de prohibir la esclavitud de unos simios. Otra cosa es que se pida que las condiciones en las que estén sean dignas y sean respetuosas. Damos un paso más, y dice: los experimentos médicos y científicos en animales, si se mantienen en límites razonables, son prácticas moralmente aceptables, pues contribuyen a cuidar o salvar vidas humanas. Bueno, esta es otra. Es decir, vamos a ver, los experimentos médicos y científicos. ¿Os acordáis que
en este programa del Catecismo, en puntos anteriores, en su momento hablamos sobre, especialmente en el 5º mandamiento, si no me equivoco, se habló de cómo los experimentos científicos son legítimos, pero también en la medida en que son respetuosos con la vida humana. No es legítimo un experimento que sacrifique al ser humano con la excusa de que ese sacrificio va a revertir en un bien terapéutico. Vamos a sacrificar embriones humanos para que así, experimentando con los embriones humanos, obtengamos un avance científico. No es de recibo, porque el fin no justifica los medios. Y la vida humana nunca puede ser un medio. La vida humana es un fin. El ser humano es un paciente, no es un medicamento. El ser humano no puede ser tratado como un medicamento. No, somos pacientes. Por lo tanto, esa afirmación que hacemos, de una manera categórica referida al ser humano, sin embargo es distinta, es diferente cuando la referimos al animal. Por eso también nosotros pedimos que se experimente, si es necesario, que se experimente con animales, pero no se experimente con seres humanos en la medida en que su vida corra riesgo, etcétera, etcétera. Ahora, también dice aquí, los experimentos médicos y científicos en animales, si se mantienen en límites razonables, porque podía existir también una serie de experimentos realizados en animales que no sean razonables, que sea experimentar por experimentar, o con un ensañamiento, sin una finalidad clara y contrastada, de que ese experimento, primero, es necesario, que no hay otra forma de realizarlo, y segundo, que tiene una finalidad terapéutica evidente al servicio del hombre. Por lo tanto, aquí la afirmación del Catecismo, sí al experimento con los animales, sí también a entenderlo que los animales son una ayuda que Dios nos ha puesto en nuestras manos para que también la medicina humana pueda avanzar. Porque dice aquí, pues contribuyen a cuidar o salvar vidas humanas, ¿no? O sea, es legítimo sacrificar un animal para ponerlo al servicio de la vida humana. Pues por supuesto que sí, esa es la alimentación, ese es el vestido del hombre, ese es también el experimento médico que nos permite entender que existe una dignidad esencialmente diferente entre el hombre, que es imagen y semejanza de Dios, que es hijo de Dios, y un animal que no es imagen y semejanza, que no es hijo de Dios, que es criatura, y por lo tanto hay una dignidad esencialmente diferente. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo. Queremos concluir el apartado que tiene como título El respeto de la integridad de la creación. Y pasamos finalmente al punto 2418, con él se concluye este apartado. Dice, es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Es también indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. 3 afirmaciones importantes, ¿no? Primera, y fijaros que me hace impresionante con cómo qué fino hila el Catecismo aquí. Dice, es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Fijaros que dice contrario a la dignidad humana. Porque, hombre, podría decir, es contrario a los animales. No. Dice, es contrario a la dignidad humana que nosotros nos ensañemos innecesariamente con los animales, sin necesidad. Y pues estarlos sacrificando o haciéndoles sufrir de una manera inútil. Eso va en contra de la dignidad del propio hombre. ¿Por qué? Porque Dios le ha pedido que sea Señor de la creación, pero ser Señor no es ser un déspota, porque a veces puede ocurrir que el hombre esté proyectando sus crueldades pues con los animales,
haciendo un juego con los animales en el que parece, bueno, dice, ya que no tengo la capacidad, porque eso no se me permite, no se me permite pues el ejercer esa especie de tensión interior, de violencia con el hombre, ya que hoy en día las luchas de gladiadores no están permitidas, pues mi tensión interior, yo pues esa especie de violencia interior la proyecto a los animales, ¿no? Y entonces es contraria a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente. El sufrimiento pues puede ser necesario para algunos fines, pero ser gratuito, etcétera, es contrario a la dignidad humana, porque eso un poco nos animaliza. Ya sé que este tema es delicado, luego dónde se pone la frontera, ya lo sé que es delicado, y ya sé que todo el mundo estará ahora pensando, ¿y los toros? ¿Y no sé qué? Pues claro, ya sé que es complicado, porque hay algunas cosas, como por ejemplo los toros, que forman parte de la cultura de los pueblos de una manera tan arraigada, pues que es muy, yo creo que es muy difícil, ¿no? Sería demasiado ligero pues hacer la afirmación, apliquemos literalmente lo que afirma este punto del catecismo a los toros. Pues posiblemente no sea lo correcto, porque somos conscientes de que el toro está ya ancestralmente, ¿no? Siendo un animal de pelea, etcétera, pues existe esa integración en la cultura de un pueblo que no se vive, no se vive la fiesta del toro, pues en España y en otros lugares no se vive con este espíritu de ensañamiento, sino que forma parte de una cultura de ocio que es difícilmente condenable sin más. Por eso, ahora, es verdad que seguro que algún cristiano de otro lugar, aquí también hay un margen de subjetividad, entendedme, hay un margen de subjetividad, porque posiblemente un cristiano pues de Alemania le pueda chirriar el tema de los toros. Yo entiendo que a él le chirríe, porque aquí estamos hablando de que si es contrario no a la dignidad del animal, fíjate, a la dignidad del hombre. Entonces, dependiendo de la cultura de la que el hombre parta, es posible que algún espectáculo pueda ser contrario a la dignidad de alguien en un sitio por la cultura en la que él ha sido formado, y en otro lugar no. Eso también hay que afirmarlo. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, si estaríamos diciendo que el problema está en la dignidad del animal y por lo tanto no se le puede sacrificar, sería lo mismo para el alemán que para el español. Pero como el catecismo afirma que lo de hacer sufrir inútilmente es contrario a la dignidad humana, a la nuestra, entonces claro, también influye bastante el contexto cultural en el que hemos nacido. Porque igual en otro contexto lo de los toros alguno lo entiende como una barbaridad innecesaria, y sin embargo pues en España entendemos que la cultura en la que ha nacido pues no es una cultura de ensañamiento, ¿no? Sino que está integrado en un arte taurino. Ahora, me he atrevido a afirmar, ¿no? que lo que la Iglesia difícilmente va a hacer es dónde pongo la frontera o la línea divisoria. Eso es difícil, pero todos somos conscientes, ¿no? de que hay ciertas peleas de perros, o me subo a la torre y lanzo la cabra desde la torre, porque es una costumbre aquí que de los mozos desde siempre han cogido y le han lanzado la cabra desde arriba abajo. Además, una manera de discernir qué tipo de juegos con animales de ensañamiento suelen ser contrarios a la dignidad del hombre, una manera de discernir, ¿sabéis cuál suele ser? Que ciertos tratamientos indignos hacia los animales suelen estar rodeados de otro tipo de comportamientos indignos también. Por ejemplo, eso de que lanzamos la cabra desde la torre, de la cumbre de la torre, a que esos mozos, esos quintos, cuando hacen eso, están casi todos borrachos. Luego ya es bastante significativo eso, que eso esté ligado a estar casi todo el mundo borracho. A que ese tipo de peleas de perros que tienen lugar en un contexto de estar apostando dinero allí de una manera totalmente indigna, y es decir, que generalmente una manera de discernir cuando un tratamiento hacia los animales es indigno es el que se suele todavía ligar a más indignidades. Es difícil que una indignidad vaya allá solitaria, se suele todavía unir a otras. Dice la segunda frase: es también indigno invertir en los animales sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Esta es otra, no es equilibrado, no es proporcional que alguien se esté gastando pues en su perro pues muchísimo más dinero que lo que da a obras de caridad. Pero bueno, pero ¿cómo es posible?
¿Cómo es posible que yo invierta más dinero en mi perro que en las obras de caridad? Aquí estamos hablando de clínicas caninas y peluquerías, no sé qué, y eso no es digno. Y eso enciende una voz de alarma en nuestra vida, una voz de alarma, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? Que se haya invertido los valores y personalicemos a los animales a la vez que animalicemos a las personas. Eso nos tiene que... Claro, aquí como todo es consumismo, aquí todo el mundo... Por supuesto que la veterinaria es una ciencia pues totalmente digna, ¿no? Pero claro, una cosa es la veterinaria y otra cosa es el hecho de que tratemos a los animales como personas. Y por último, ¿no? El último aspecto dice, se puede amar a los animales, pero no se les puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Ya lo hemos dicho al principio, amar a los animales, sí, porque todo lo que Dios ha creado es bueno. Pero tengamos en cuenta que en los animales no tenemos un interlocutor, un tú a tú. Es posible que lleguemos a poner tal afecto que yo he habido una persona que a mí me ha llegado a hacer la pregunta siguiente, ¿no? Oiga, ¿y en el cielo yo puedo estar con mi perrito? ¿Y por qué te hace esa pregunta? Si en el cielo puedo estar con mi perrito. Pues te la hace por lo siguiente, porque él aquí no se imagina su felicidad sin su perro. Para él aquí, su perro es tanto en esta vida que dice, en la siguiente vida es que si no hay perro no hay cielo. Bueno, y eso evidentemente, ¿qué ocurre? El problema no está en la respuesta a la pregunta, el problema está en la misma pregunta, en lo que denota la pregunta. Porque claro, no habría ningún inconveniente en decirle, mira, también la Sagrada Escritura habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Y es difícil entender de qué manera la tierra, la creación, va a ser transformada y participará de alguna manera también de la glorificación del cielo. No sabemos concretamente de qué manera. Pero el problema no está en responderte, sí, tu perrito estará contigo en el cielo. No. El problema está en que tú haces esa pregunta porque tienes una relación pues con tu perro excesiva, que está como tapando tu falta de relación más normalizada con amistades, etcétera, que llenen tu vida de una manera equilibrada. ¿No? Luego, esto es importante, que no podemos, ¿no? Como dice este punto, no se puede desviar hacia los animales el afecto debido únicamente a los seres humanos, y en eso hay que educarse, hay que mortificarse. Bien, este es el apartado que concluimos, ¿no? El apartado sobre el respeto de la integridad de la creación. Quiero añadir que en agosto del año 2008, como ya viene teniendo costumbre el Papa Benedicto XVI, tuvo un encuentro en verano pues, con una serie de sacerdotes, seminaristas, etcétera, y allí suele ser ya habitual que en esos encuentros le dirijan preguntas y el Papa las responda, ¿no? Se somete a una especie ahí de bombardeo de preguntas de los seminaristas o los sacerdotes del lugar. Y en aquel encuentro que tuvo lugar el 6 de agosto del 2008 en la diócesis de Bolzano-Presnone, ahí cerca de los Alpes, pues hubo un profesor de teología, un tal Karl Golser, que le dirigió una pregunta al Papa sobre el tema de la ecología. Y fue muy interesante la respuesta del Papa, que voy a decir así en 2 pinceladas para concluir un poco este apartado que hemos venido explicando. La respuesta del Papa viene diciendo que importante es que nosotros, los creyentes, entendamos que es el mismo el Dios creador y el Dios redentor, que a veces hemos olvidado esto. El Papa dice que en las últimas décadas, en décadas anteriores, en la teología se había silenciado mucho el tema del Dios creador. Se hablaba únicamente de Dios como salvador, pero no de Dios creador. Fijaros que encontraremos muchas parroquias que llaman parroquia del Salvador, pero casi yo creo que no se encuentra en ninguna parroquia que se llama parroquia del Creador. Eso casi no se encuentra, ¿no? Igual hemos enfatizado mucho, ¿no?, el aspecto de la redención, pero lo malo es que no es que lo hayamos enfatizado, sino que lo hayamos hecho en detrimento de la creación. Y es muy importante, dice el Papa, que también se insista en ello, porque eso fundamenta la dignidad de la creación y el deber moral de tener un respeto, un equilibrio ecológico.
no entendiendo nunca la palabra del Génesis de someted la tierra, como si fuese justificación de ningún abuso, sino que el término someter, dice el Papa, supone ser custodios de la creación, que estamos llamados a ser custodios de la creación, desarrollar sus dones, colaborar con la obra de Dios, de forma que los dones de la creación son valorados y no pisoteados y destruidos. Y en aquella respuesta que le daba el Papa a este sacerdote, le decía, fijaros cómo en torno a los monasterios, en la tradición de la Iglesia, pues se han hecho pequeños oasis de la creación, pequeños paraísos, se ha cuidado la naturaleza, se han cuidado los jardines, ¿no? Los monasterios han sido lugares en los que el encuentro con Dios también ha llevado a un cuidado muy delicado de la creación. Y el Papa dice más, dice que ese texto famoso del capítulo 8 de la Carta a los Romanos, donde dice que la creación sufre y gime y espera ser liberada, también se refiere, tenemos que aplicar eso de que la creación está expectante, la creación está esperando pues su liberación. Dice, hay que aplicar ese texto a que los hombres, los hijos de Dios, tenemos que liberar a una creación que gime, tratándola con respeto y con delicadeza, superando el consumo brutal, un consumo de puro materialismo. Cuando, dice el Papa, lo leo literalmente, el consumo brutal de la creación comienza donde no está Dios, donde la materia es solo materia para nosotros, donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y el consumo es solo para mí mismo. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos. Comienza donde no existe ya ninguna dimensión de la vida más allá de la muerte, donde en esta vida debemos acapararlo todo y poseer la vida de la forma más intensa posible. Por lo tanto, tenemos desde nuestra sensibilidad cristiana de luchar eficazmente contra el derroche. Y el Papa, por tanto, da como una especie de fundamentos teológicos, ¿no? Y insiste, y termino con esto, insiste en que también la ecología es un lugar de diálogo entre el cristianismo y el mundo. Es una forma nos brinda una ocasión propicia para hablar públicamente de nuestra fe, hacerla presente en instancias en las que igual no se nos iba a permitir hablar de otros temas cristianos. Y dice el Papa, aprovechemos también el diálogo sobre la ecología para hacer presente al cristianismo en el diálogo fe-cultura. Bien, lo dejamos aquí y vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Yo soy Maripaz, de Madrid. Adelante, Maripaz. Quería agradecerle mucho la claridad y el cariño con el que usted nos explica las verdades de nuestra fe. Muchísimas gracias. Yo le iba a preguntar sobre el Papa Pío XII, porque a raíz de la visita del Papa, la prensa le está poniendo muy mal y le dejan como un cobarde, incluso que perteneció a los nazis, y es que hay veces que me faltan a mí criterios para defenderlo. De acuerdo. Muchísimas gracias por su pregunta. Y la verdad es que tiene toda la razón la oyente en decir que creo que el Papa Pío XII está siendo injustificadamente pues tratado, ¿no? Cuando se habla de qué puesto concreto tuvo en el Holocausto, ante el Holocausto nazi. Hay que decir lo siguiente, es decir, creo que primera afirmación, me parece importante, y os remitiré también a un artículo que en su día escribí sobre este asunto. Decir que después de concluida la Guerra Mundial, el mundo judío no tuvo más que palabras de agradecimiento sobre Pío XII. Agradecimiento porque eran conscientes de que había sido la única instancia que había hecho todo lo posible por intentar ayudar a los judíos en aquella durísima situación. Ojo que los aliados habían mantenido un silencio absoluto sobre el tema del sacrificio de los judíos en el Holocausto.
Y sin embargo, al concluir la Segunda Guerra Mundial no hubo más que palabras de agradecimiento, incluso distinciones y premios otorgados a Pío XII. Y se le nombró también destacado de las naciones, que es uno de los títulos que los judíos dan por el servicio que hizo. Fijaros bien, ahora mismo no lo recuerdo de memoria, pero pasados ya mucho tiempo, más de 20 años, es cuando hubo una obra de teatro, una obra teatral, que por primera vez hizo una crítica del supuesto silencio de Pío XII sobre el tema del Holocausto, y a partir de ahí comenzaron las críticas. Es decir, que fue una obra teatral la que 20 años después de concluida la Segunda Guerra Mundial, la que inició una polémica. Pero hay que decir que los judíos que habían conocido en directo y en vivo cuál fue el posicionamiento de Pío XII, no hicieron más que darle gracias y distinciones y premios al concluir la Segunda Guerra Mundial. Se calculan en que pudieron ser hasta unos 800.000 judíos los que salvaron su vida gracias a todas las gestiones que Pío XII hizo de muchas maneras, ¿no? ¿Qué acusaciones se le hacen? Que públicamente él nunca habló o pronunció la palabra el Holocausto, etc. Pío XII estaba obligado, evidentemente, a tener que hacer toda esta ayuda a los judíos de una manera discreta. ¿Por qué? Pues por el hecho de que también había sacerdotes, obispos y fieles católicos detrás de las líneas nazis, y cualquier palabra que el Papa Pío XII decía de explícita condena contra los nazis suponía inmediatamente represiones y venganzas que se cebaban de una manera muy clara sobre los sacerdotes. Y claro, cada vez que el Papa hablaba, pues iban una serie de sacerdotes y obispos iban a la cárcel, ¿no? Con lo cual Pío XII tenía que decir, a ver cómo ayudo a los judíos, y lo hago de una manera que no esté yo la forma de hacerlo, siendo yo la causa de que vayan en Alemania sacerdotes, etcétera, a la cárcel, ¿no? O en Holanda, donde fuese. Pero creo que Pío XII es evidente que él fue uno de los mayores colaboradores. Hubo especialmente unas Navidades en las que él dirigió un mensaje radiofónico, que hay que decir que la prensa estadounidense, el New York Times, llegó a titular la única voz, después de que Pío XII había, con ese lenguaje prudencial, porque no se podía permitir el hablar de la palabra nazi, etcétera, Hitler, ¿no? Pero fijaros bien que al día siguiente, ¿no?, los días siguientes de esa intervención radiofónica de Pío XII en las Navidades, el New York Times tituló diciendo la única voz de condena explícita de la persecución contra los judíos, ¿no? Es increíble que en este momento, después de que aquello históricamente fue así, pues ahora estemos sufriendo estas acusaciones injustas. Creo que la justicia, la historia, un estudio serio de la historia, pondrá la figura de Pío XII en su sitio, y Dios quiera que podamos verle un día también elevado a los altares. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Soy María del Mar, llamo de Almería. Adelante, Marimar. Mire, es que nos pasa con frecuencia en que los demás, cuando muchos familiares, con vecinos, conocidos, cuando les van las cosas bien, que tienen alegría, no se acuerdan pasan de nosotros. Y cuando tienen pena, preocupaciones, problemas, entonces ya vienen a buscarnos, a contarnos, a buscar apoyo. Y yo pienso, ¿es que le inspiramos pena? ¿Puede ser eso? ¿Por qué siempre se acuerdan de nosotros cuando están mal, cuando las cosas le van mal? Cuando los vemos venir decimos, ¿qué les pasará? Que efectivamente traen un problema, traen una pena, traen una angustia, alguna cosa. ¿En qué consistirá eso? ¿Por qué nos ven así? Bueno, miren, yo le diría que tenemos que tener misericordia, porque nosotros con Dios hacemos algo parecido. O sea, vamos a ser claros, también nosotros con Dios tenemos ese tipo de relación de que el Señor, que nos acordamos de Él cuando tenemos la soga al cuello, y también Dios podría decir de nosotros perfectamente, ya estás ya, ¿no? Vienes a rezarme porque esto y porque lo otro, ¿no? ¿Y cómo te has olvidado de mí? O sea, podría decírnoslo, ¿no? Pero Él tiene misericordia y acoge nuestra oración desde ese momento, queriéndonos incondicionalmente, ¿no? Con lo cual yo le diría, es la condición del hombre, que tendemos a ser egoístas y a crecer en sensibilidad únicamente en los momentos en los que nos vemos apurados, ¿no? Luego yo diría misericordia con el prójimo, porque la tiene Dios con nosotros.
Bien, queremos concluir, y además de una manera un poco hoy, pues también con un poquito más de tiempo, porque sabemos que en Radio María se va a retransmitir ahora mismo a las 9 de la mañana la misa que el Santo Padre va a celebrar en Nazaret, y queremos dar paso a esa retransmisión. Estamos muy gozosos en Radio María de estar viviendo esta peregrinación virtual a los santos lugares, acompañando a Benedicto XVI. Y ahora vamos a ir a aquel lugar santo en el que el ángel Gabriel anunció a María. Aquí el Verbo se hizo carne, eso pone allí en aquella gruta, en aquella cueva, en la casa de Nazaret. Allí está escrito, añadiéndole un aquí. Aquí el Verbo se hizo carne, ¿no? Nos unimos pues al Santo Padre en esta misa en Nazaret, y yo me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.